Voy a daros una serie de consejos antes de comenzar a hacer caballitos verticales. Dedo de la mano izquierda cogiendo el embrague. Puntera del pie derecho, por supuesto, cogiendo el freno para controlar la verticalidad de la moto. Y vamos a ir dando toques suaves de gas y colocando el cuerpo con las piernas flexionadas, buscando el punto de equilibrio perfecto de la moto. Quería comentaros algunos aspectos importantes. Como veis en la imagen voy sacando la pierna izquierda para nivelar la moto, para que no se me vaya a la izquierda o a la derecha. Compenso de esta manera, ahí la saco como veis para controlar la dirección también de la moto. El pie derecho también a veces lo saco, pero lo normal es llevarlo en el freno trasero para controlar esa verticalidad de la moto. Y por supuesto el dedo de la mano izquierda siempre en el embrague, dando toquecitos de gas, voy haciendo pues estos caballitos. La verdad es que es muy divertido. Veámoslo desde otra perspectiva. Como veis voy echado atrás, controlando con el gas, embrague, el freno trasero, con el pie izquierdo. Si quiero coger más verticalidad, lo que tengo que hacer es llevar el cuerpo más hacia el centro de la motocicleta y flexionar más aún las piernas. Ahí me adelanto un poco el cuerpo hacia adelante y busco ahí que la moto se ponga más vertical. Ahí lo vemos. Como veis voy ahí moviendo las piernas para compensar el equilibrio. Otra forma de hacerlo es de pie. Como veis también voy sacando la pierna para compensar ese equilibrio que os comentaba, el pie derecho en el freno trasero. Lo vemos aquí en otro ejemplo. Y aquí en un caballito ya muchísimo más largo. Estos caballitos largos los hago en quinta marcha, ¿vale? La verdad es que soy más de caballitos sentados, despacito y controlando. Un consejo, practicarlos en subida.